Hola amigos, hoy les voy a hablar de un tema que puse por título Dioses somos. En el Salmo 82 tenemos una declaración que dio David del 1 al 8, ¿verdad? Y es la siguiente: Dios está en la reunión de los dioses, en medio de los dioses juzga. ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis las personas de los impíos? Defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Librad al afligido y al necesitado, libradlo de mano de los impíos. No saben, no entienden, andan en tinieblas, tiemblan los cimientos de la tierra. Yo dije, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. Aquí tiene una tremenda declaración que está diciendo David, que está diciendo, vosotros sois dioses y todos vosotros hijos del Altísimo. El Altísimo es el Yon, se le dice el Elyon, que es Yahweh, que está el Dios de las alturas, como le dicen, el Altísimo. Pero como hombre moriréis, dice aquí, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Ahora bien, la palabra juzgar en hebreo es shafat, que significa pronunciar sentencia por o contra, vindicar o castigar, gobernar, litigar causa, contender, defender, gobernar, juez, juicio, juzgar, litigar. Esa es la palabra en hebreo shafat. La palabra de Yahweh, de Dios, es espiritual, toca tu espíritu. Eso lo afirma Juan en el versículo 6, capítulo 6, versículo 63. Dice así: el espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las palabras tienen poder, las palabras son espíritu. Las palabras que nosotros decretamos, que son palabras de Yahweh, que están en la Torah, conforme al conocimiento del reino de Yahweh, son poderosas. Y eso es lo que quiero también que tú entiendas. Somos dioses, ¿verdad? Por las palabras que decretamos, que son las palabras del reino de Yahweh. Entonces, la palabra en hebreo, la palabra es dabar, ¿verdad? Y significa materia, como de lo que se habla, o cosa, causa, acta, acuerdo, acusación, asunto, cantar, caso, causa, celebración, conmemoración, consejo, cosa crónica, cuenta, cumplimiento, dar, decir, decreto, dependencia, designio, dicho, discurso, edicto, hablar, hecho, historia, información, inquietar, lenguaje, ley, libro, mandamiento, mandar, mandato, manera, mensaje, negocio, noticia, orden, palabra, parecer, parte, pensamiento, pendencia, petición, porción, precepto, pregunta, proceder, promesa, provisión, ración, razón, recado, responder, respuesta, sentencia, tarea y trato. Todo eso significa la palabra en hebreo dabar, imagínate, ¿no? Entonces, Moisés fue el profeta de Yahweh, pero resulta que él muere, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Que Josué tuvo que continuar ese ministerio y se le dio una orden que podemos nosotros repetir. Nosotros tenemos que repetir esa orden que se le dio a Josué. Y es la siguiente. Josué 1, del 7 al 8, dice así: solamente esfuérzate y sé muy valiente, cuidando de obrar conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Fíjate que está diciendo, obra con esa ley. No te apartes de ella ni a derecha ni a izquierda, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. O sea, que debes permanecer en ella sin apartarte a derecha ni izquierda. O sea, sin añadir y sin quitar, ¿te das cuenta? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, de la Torah, no se aparte de tu boca. Este conocimiento no se puede apartar de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él, ¿no? Ahora, la palabra meditar en hebreo tiene unos significados tremendos y eso te lo voy a explicar ahorita. Vamos a continuar de leerlo para después decirte.
para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito en él. Tienes que guardar, tienes que meditar y guardar. Porque entonces así es que tú vas a prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra meditar en hebreo es hagá, que significa murmurar. Murmurar, la palabra tú murmuras, meditas, gemir, hablar, imaginar, pensar, pero tú imaginas y piensas, pero hablas. Proferir, pronunciar, quejar, tú te quejas con Yahweh, quejándote por los pactos y las promesas que Él te da si tú estás en obediencia, te puedes quejar. Responder, rugir, susurrar. Fíjate, tú puedes susurrar la palabra, susurrarla. Siempre, ¿verdad? Con la ley, porque la palabra es espiritual, porque Dios es espíritu y la palabra de Él es espiritual. Entonces tú puedes hacer meditar, que significa todas estas cosas, fue la orden que le fue dada a Josué. La indicación que se le dio fue precisamente que decretara o susurrara la palabra de la ley, la Torá, sin apartarse de ella ni a derecha ni izquierda. O sea, no le añades ni le quites, ¿verdad? ¿Te recuerdas el centurión que estuvo con el Mesías, verdad? En Mateo 8, del 8 al 10, tenemos esta palabra. Señor, no merezco que entres bajo mi techo, pero basta con que digas una sola palabra, la digas. Y mi siervo quedará sano, porque yo mismo soy un hombre sujeto a órdenes superiores y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace. O sea, él estaba considerando que todo lo que nosotros decimos, toda la autoridad de la palabra de Moisés, de el Mesías, ¿verdad? Tenía poder. Entonces, así mismo somos nosotros, porque la palabra que nosotros decretamos, que es la palabra de Yahweh, la palabra, toda la enseñanza del reino, ¿verdad? Tú lo decretas y por eso es que entonces puede acontecer, porque es un reino espiritual. Al oír esto, Jesús se asombró y dijo a quienes lo seguían, os aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe. Fíjate que la palabra, tienes una palabra fe, que es como dice a nuestro padre Abraham, le fue contado por justicia esa fe. Es el creer, cuando tú te mueves creyendo en fe, ¿verdad? Lo que está escrito allí y que tú lo crees, tú crees en el reino, tú crees en todas estas cosas y tú te mueves en fe, Yahweh apoya eso y envía a sus ángeles a que como dice, los ángeles están al servicio de los hijos de Yahweh. Entonces, la palabra fe en hebreo significa emuná, que es fiel, fidelidad, fielmente, firmemente, leal, lealtad, reinar, fíjate, veraz y verdad. Se entiende en el hebreo que la palabra fe es caminar con las escrituras. No es una fe, no, tú tienes que caminar con esas escrituras y moverte para reinar con ella. Eso es precisamente lo que significa dioses sois cuando obedecéis mi palabra. El Mesías lo dice así en Juan 10, del 34 al 38. Jesús le respondió, no está escrito en vuestra ley, yo dije, sois dioses. Si a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, o sea, la palabra de Yahweh, los llamó dioses, y la escritura no se puede violar, ¿verdad? A quien el Padre santificó y envió al mundo, que en este caso era el Mesías, vosotros decís blasfemas porque dije yo soy el Hijo de Dios, el Hijo de Yahweh. Si no hago las obras de mi Padre, no me creáis, pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed las obras, para que sepáis y entendáis que el Padre está en mí y yo en el Padre. ¿Te acuerdas cuando la palabra dice, yo y el Padre somos uno? Es en esta parte. ¿Por qué? Porque el Padre está en mí y yo en el Padre. Es la unidad del Espíritu. El Ruach, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Está en contacto con el Espíritu del Mesías. Hay una unidad. Eso es lo que significa esto. El Padre está en mí y yo en el Padre. Soy uno, ¿verdad? Entonces, ¿qué tenemos? Eres Dios cuando a ti te llegó la palabra de Yahweh. Ya cuando nosotros tenemos la palabra de Yahweh, recuerden lo que les estoy enseñando en el video del búfalo, ¿verdad? Que unicornio búfalo, ¿verdad? Que cuando tú no obedeces las escrituras, ¿verdad? Y cuando tú
desobedeces, no buscas cómo es, entonces inmediatamente allí tú eres propenso a la ira de Yahweh y Él permite que los azotes te caigan. Pero cuando tú obedeces la Torá, cuando tu palabra decreta, cuando tú estás en orden, cuando tú susurras, ¿verdad? Con entendimiento, con conocimiento, cuando tú estás en orden, di la palabra y será hecho, decía el Mesías. Entonces esa palabra se activa y es poderosa y produce el cambio espiritual que tú necesitas. En Mateo 21:21 dice así, respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe, ¿verdad? Y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, o sea, decretar, ordenar, ¿verdad? Quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieres en oración creyendo, lo recibiréis. Eso es pedir conforme a su voluntad, ordenar, pedir conforme a su reino y las leyes de ese reino, porque tú tienes que estar de acuerdo con las leyes, porque no es que tú vas a hacer lo que te da la gana y bueno, y entonces tienes el favor de Dios así nomás de gratiñando, no. Esto tiene que ser con las leyes del reino. Esto es lo que dijo en 1 de Juan 5, del 14 al 15. Y esta es la confianza que tenemos ante Él, que cuando pidamos algo conforme a su voluntad, no es que tú vas a pedir lo que te da la gana, Él nos escucha. Y si sabemos que nos escucha en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Para concluir, debo decir que las palabras en hebreo tienen gran poder, ¿verdad? Porque la traducción es más completa de la que tenemos en nuestras Biblias. De ahí la importancia de ver la palabra en el original hebreo, ¿eh? Por lo menos ya te mostré varias palabras. Por la interpretación que nos da más entendimiento y más poder espiritual. Allí radica su importancia de estudiar las palabras en el hebreo original para que tú sepas y entiendas que una sola palabra tiene muchas, como dice, interpretaciones, por decirlo de una manera. Bueno, este es lo que le quería enseñar en el día de hoy.